Hola, bienvenidas a este episodio más con mi persona Cristal y mi madre Osmania. Hola Cris, bienvenidas. Siempre es agradable poder llegar a usted y compartir de la palabra. Sí. Y esta vez vamos a llevar con un tema muy hermoso y es sobre el poder de confesar nuestros pecados. Me gustaría iniciar con este versículo. Primera de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y yo creo que el corazón, por así, de esta conversación que nos gustaría tener es que cada día poder ser esa novia pura para nuestro amado que viene. Él viene. Vemos constantemente en el Nuevo Testamento donde la iglesia vivía con ese sentir de urgencia de que en cualquier momento Él va a regresar. Y creo que deberíamos nosotras vivir con esa urgencia. Y yo creo que entender que estamos llamados a purificarnos. Para llegar ahí tenemos que entender primero que somos seres pecaminosos y que hay áreas en nuestra vida donde puede haber pecado oculto, y el deseo del Señor es que cada día poder librarnos cada día más, o sea, traer libertad a esas áreas, traer luz a esa área. Y sobre todo el poder que tiene el confesar nuestros pecados. Una vez que nosotros confesamos nuestros pecados, eso trae libertad, Cris, trae... desarmas al enemigo totalmente. De tu vida y de tus generaciones. Porque recordad que Dios ya conoce nuestros pecados. Sí. Realmente no lo estamos ocultando. Él ya conoce y podemos ver desde Génesis que Él ya conocía cuando Adán y Eva habían pecado. Sin embargo, le hace una pregunta. Entonces, Él conoce nuestro interior. Él conoce todos nuestros pecados, pero el arrepentimiento de venir a Él, cuando das un paso de confesar mis pecados, me expongo a la luz y de una manera desarmo al enemigo y me vuelvo limpia ante Dios por medio del arrepentimiento y Él nos perdona. Hay una parte que me gusta y es de Proverbio 28:13. El que encubre sus pecados, dice, no prospera. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Quiere decir que el mantener oculto tu pecado te estanca. Y cuando te estancas, vos miras aguas estancadas y miras aguas podridas, sí. Aguas sin vida, aguas con olor horrible. Y eso es lo que hace un pecado oculto ahí, que vos querés mantener oculto. Llegas y tu vida se contamina, sí. Se vuelve negra, se vuelve amargada y empezás a envolverte en como las aguas, a podrirte. Algo importante que sí me gustaría decir, creo que el peor lugar donde vos puedes estar es decirte, este episodio no es para mí porque yo estoy bien, yo estoy con mi esposo, yo vivo una vida tranquila. No. Es muy probable que haya pecado oculto en tu vida, porque al final todos somos seres pecaminosos y la idea es que cada día nos santifiquemos. Diario estamos en un proceso de santificación hasta que venga el Señor, hasta que Él venga. El Espíritu Santo quiere traer a luz cosas que están ocultas, quiere trabajar, quiere exponer esa área para limpiarnos, purificarnos, pero también para hacerse fuerte, porque en nuestra fuerza no podemos dejar esas cosas. En nuestra fuerza no podemos dejar ese carácter, esa mala actitud, esa envidia, ese egoísmo, no podemos. Y es ahí que cuando el Espíritu Santo viene y expone esas cosas, Él también es esa fuerza que te ayuda a hacer lo correcto. Entonces yo creo que sí te quiero animar que no dejes de ver este episodio, porque lo que yo creo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas es eso, es limpiarnos y purificarnos, y lo quiere hacer conmigo, con usted y con vos también, porque sí sos el candidato para eso también. Y eso es importante cuando dijiste, cuando somos cristianos creemos, no, yo ya fui perdonado, y sí, ya fuiste perdonado, pero entramos a diario, como vos decís, y una de las cosas que me gusta en los mandamientos, el primero, amarás a Dios sobre todas las cosas, y el segundo dice, y a tu prójimo como a ti mismo.
Y muchas veces estamos dentro de las comunidades sin amarnos a nosotros mismos. Estamos entrando en un pecado porque está fuera de la obediencia de Dios. Está fuera del mandato de Dios, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y nos cuesta mucho a todos amar a aquella persona con sus defectos, con sus no sé cuántas cosas que vos decís no lo voy a perdonar. Pero Él te manda que realmente lo ames como a vos. Sí, sí, y hay dos historias que me gustaría que las leamos juntas, que creo que nos reflejan el poder de confesar nuestros pecados, el poder de exponernos al Señor. Y la primera la estuvimos tocando con el tema de Betsabé, un poco, de David, en el Salmo 51. Cuando conocemos la historia de que David y Betsabé, ellos entran en un adulterio. Pero vemos en el Salmo 51, que lo animo a que lo lean ustedes, donde después de que el profeta Natán se le presenta a David y le dice, de una forma creativa, le cuenta una historia, y la historia era realmente lo que David lo hacía. Y era pecado oculto, porque él ni siquiera se daba cuenta, estaba en tinieblas, no había libertad sobre su vida. Y cuando Natán le dice, ok, ¿qué harías vos para este hombre? Y David le dijo, mátenlo. Y Natán le dice, bueno, ese hombre sos vos. Y vemos que ahí, al exponer el pecado, entra David en un proceso de arrepentimiento, de exponer su pecado, de confesar su pecado ante Dios. Y hay un versículo hermoso de él que le dice que lo examine. Es el Salmo 51. Y lo limpie con hisopo. Correcto, entonces es el Salmo 51 que le decía. Y me gustaría leer algunas partes de ese Salmo, porque dice, contra ti y sola contra ti he pecado, le dice al Señor. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y después dice esa parte, el Salmo 51:7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría. Y luego dice en el 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renuevo de espíritu, Entonces vemos todo este Salmo 51, un arrepentimiento genuino de parte de David. Y es muy hermoso poner de ejemplo a David, porque él, con todos los errores que él tuvo, el Señor lo llama conforme al corazón de Dios. Y creo que eso era una de las cualidades. Sí, porque en Salmo 32:5 volvés a ver a David diciendo, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y estamos viendo cómo él se está liberando emocionalmente y espiritualmente de sus pecados. Y esto cada vez... explica, y el confesar, confesé, entonces me liberaste. Exacto, porque eso lo dice él, y entonces me liberaste. Y eso es hermoso ver como ejemplo está David, y que fue llamado conforme al corazón de Dios. Sí, y yo creo que eso debería animarnos, ¿verdad? A ser como honestos y exponernos al Espíritu Santo. Y estamos todas en ese mismo lugar. O sea, ¿cómo puedo ser mejor? Señor, ayúdame si hay pecado. Hay un versículo de David también, no recuerdo si es el 51, pero él le dice, aún líbrame de las fallas mías que te son ocultas. Entonces yo creo que este tema es fundamental en nuestra vida como cristianos. Porque aún en el Padre Nuestro lo vemos que Jesús, el Hijo de Dios perfecto, nos da un ejemplo. Dice, Señor, perdona mis pecados, como nosotros perdonamos a los demás. Pero la parte de exponer el pecado, de entender que hay pecado en mí y necesito ese perdón de parte de Dios. Y la única forma de recibir el perdón de Dios, como es, confesándolo, exponiéndolo. Sí, y es que realmente cuando nosotros mantenemos el pecado, rompe la relación y la intimidad con Dios. Pero cuando vos lo confesás, restaurás esa unión de padre con hijo, y esa relación se vuelve otra vez ese lazo de comunión. Entonces es importante estar claro que cada vez que confesamos y llegamos con un corazón arrepentido, porque hay un versículo también que me gusta. Fariseo.
Este del que te quiero hablar es en Mateo 5, 23 y 24, que dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda, porque si tu corazón está dañado en contra de tu hermano, hay un pecado ahí escondido. Entonces me gusta la parte que también te hace ver cuando vos llevas una ofrenda al Señor. No podemos estar ocultando pecado y sirviéndole o creyendo estar realmente en obediencia con Dios, cuando la obediencia también está en tener un corazón limpio y confesarlo. Sí. Confesar. Ok, y la otra historia que me gustaría compartir con ustedes es la historia del fariseo y el publicano, y es donde vemos que el fariseo viene y viene y dice: ay, Señor, yo soy todas estas cosas, yo ayuno, yo hago esto, y todo hace menos reconocer su pecado, ¿me entiendes? Y luego viene el publicano y le dice: Señor, yo soy un pecador, ten misericordia de mí, básicamente. Entonces vemos esa dinámica, y lo que Jesús responde ante eso es que le dice: les aseguro que el publicano se fue perdonado y todo, justificado, y el otro no. Entonces Sí. vemos ahí esa dinámica donde el poder de entender que somos seres imperfectos, necesitados de Dios, que necesitamos su perdón, que Él nos quiere santificar, nos lleva a otro nivel. Algo que aprendemos de Jesús es humildad, su sencillez de corazón, su entender, su mansedumbre. Y muchas veces eso nos hace falta a nosotros, porque creemos que ya lo alcanzamos, que somos perfectos, que ya yo no necesito en mi vida, como les decía al inicio, yo soy libre de pecado, yo hago todo bien, yo leo la Biblia y oro, pero no, ¿me entiendes? Hay muchas cosas que Dios quiere trabajar en nuestra vida, y primero inicia exponiendo las cosas que están mal. Y cuando las expones, anulas el derecho legal que podría tener Satanás o que tenía Satanás sobre vos. Hace eso, vos confesás, inmediatamente anulás cualquier derecho, porque mientras vos mantengas el pecado oculto, va a haber culpa. Él va a tratar de traerte culpa. Entonces, cuando vos lo exponés ante el Señor, viene lo que decíamos anteriormente, la liberación y la anulación de ese derecho que Él tenía sobre vos. A mí me gustaría que vayamos cerrando con este versículo que me encanta, en Primera de Juan 1:9, que dice: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, todo lo que necesitamos es confesarlo, nuestro pecado, a Él. Y Él, en su justicia, en su misericordia, en su fidelidad, nos lo va a perdonar y nos va a librar de toda maldad, dice. O sea, es algo fuerte, ¿me entiendes? Esa parte. Sí, y unos 4 puntos que me gustaría que yo anoté acá, y fueron: cómo confesar nuestros pecados correctamente. 1, con humildad. 2, con sinceridad. 3, con fe en el perdón de Dios. Yo creo que confesando mi pecado, Dios me limpia, Dios me perdona. Tengo la fe de que Él prometió eso. Con arrepentimiento. El arrepentimiento me va a apartar de seguir pecando, seguir continuamente pecando. Y sobre todo creo la importancia de aliarnos con el Espíritu Santo, de reconocer que Él habita, que Él mora dentro de nosotros, y Él es nuestra guía y nuestra ayuda para vivir como pueblo santo de Dios en medio de tanta perversidad. Entonces yo realmente quiero invitar con esto que hemos hablado, en que vamos, oremos, y ahí en un momento de intimidad con el Espíritu Santo podamos llegar y decirle: Señor, si hay algún pecado en mí, que yo estoy ciega, como en aquel momento el rey David estuvo cegado en medio de todo el sentir, la pasión, el del mismo pecado, vuelto insensible. Si hay algo, házmelo ver ahora. Mostrame, Señor, dónde estoy, dónde necesito ser limpiada. Y yo te aseguro que el Espíritu Santo te va a dirigir hasta ahí, hasta ese punto que necesitamos todos
ser limpiado y poder confesar. Y cuando una vez el Espíritu Santo llegue y te diga, aquí este es el punto que necesito, vos lo digas, Señor, esto he pecado en contra de ti, pero hoy viene mi arrepentimiento genuino con humildad. Sí. Y quiero ser libre y quiero quitarle toda autoridad a Satanás que él tenía a través de este pecado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y ese fue el episodio de esta semana. Fue algo un poquito más corto de lo normal, pero sí creíamos que es fundamento importante en nuestra vida como cristianas, como caminando como discípulas de Jesús, la importancia de entender que Dios nos ha llamado a la santificación y como nos ha llamado a ser santos y puros para Él, necesitamos iniciar exponiendo el pecado, confesándolo y aliándonos con Él para ser esa persona que Dios nos ha llamado a ser para su gloria. Confío en el Espíritu Santo que como nos está mostrando a nosotros que diariamente necesitamos confesar y llegar a Él con humildad, también va a llegar a ustedes y que ningún orgullo va a tener lugar ni ningún altivez va a tener lugar para que yo todos los días pueda llegar a Él, a esa intimidad y decirle donde yo no te he sido fiel y que ahí Él me muestre para poder estar lista para el día que venga el novio. Y eso fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.